Hola, buenos días o buenas tardes. Hoy es el seminario de factores de riesgo cardiovascular y dislipemia. Los docentes que vamos a estar dando la clase es el doctor Guillermo Maña y yo, Milagros González Cuello. Y también vamos a contar con el seminario de dislipemia que lo da el doctor Esoin. Los objetivos de la clase es reconocer los diferentes factores de riesgo cardiovascular y su impacto de forma aislada y su comportamiento de manera asociada. La idea es que podamos detectar cuál es un factor de riesgo cardiovascular y cómo aumenta este riesgo y cómo aumenta aún más cuando asociamos distintos factores de riesgo cardiovascular. Familiarizarse con el uso de tablas y scores para determinar el factor de riesgo cardiovascular, detectar causas de lipemia primaria y secundaria y cómo es el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Para ello contamos con dos seminarios, uno de factor de riesgo cardiovascular, que es el que estamos observando actualmente, y el seminario de dislipemias, como mencioné, por el doctor Esoin. A su vez vamos a contar con una trivia para fortalecer estos conocimientos teóricos y un laboratorio para llevar a cabo la parte práctica a través de casos clínicos. A modo de introducción, primero tenemos que conocer lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Como saben, las enfermedades se pueden dividir en agudas o crónicas, transmisibles y no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles actualmente en el mundo moderno y sobre todo en lo que es el primer mundo son la principal causa de mortalidad. Dentro de ellas vamos a encontrar las enfermedades cardiovasculares a la cabeza, siendo las más prevalentes de todas estas, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas. ¿Y por qué estamos haciendo referencia a las enfermedades crónicas no transmisibles? Bueno, hoy vamos a ver factores de riesgo cardiovascular. Y un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Es decir, hoy vamos a ver todos esos rasgos, esas características que aumentan la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad cardiovascular. Y recordando esto, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Entonces, acá está su importancia. Nosotros queremos focalizar en cuáles son estos factores que van a predisponer que nuestro paciente tenga la principal causa de mortalidad a nivel mundial. ¿Para qué? Para saber tratarlo y para disminuir el riesgo y que nuestro paciente pueda tener una mejor calidad de vida y una vida más prolongada. Los factores de riesgo cardiovasculares, los principales, vamos a encontrar el tabaquismo, sedentarismo y obesidad, la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, alcohol y dieta no saludable. Bueno, estos factores de riesgo los vamos a dividir en dos tipos, que pueden ser los mayores, es decir, los que tienen mayor importancia, mayor impacto, o los factores de riesgo condicionantes. Y también se pueden dividir en no modificables, es decir, son aquellos inherentes al paciente que nosotros no vamos a poder tomar una intervención, y los modificables que acá sí nosotros vamos a poder intervenir para disminuir el riesgo cardiovascular. Dentro de los no modificables vamos a ver que ser un paciente masculino aumenta el riesgo y más de 45 años aumenta aún más el riesgo. Y también las mujeres posmenopáusicas o mayores de 55 años también aumentan el riesgo cardiovascular. Esta diferencia de edad se encuentra en los estrógenos, que tienen un factor protector a nivel cardiovascular, pero una vez que la paciente femenina entra en la posmenopausia ya no tiene el factor protector, entonces se equiparan los riesgos con un paciente masculino. También tener antecedentes personales de enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de primer grado si es que ese familiar era un hombre menor de 55 años o una mujer de 65 años. Es decir, si nuestro paciente nos cuenta que tiene un familiar que tuvo un infarto pero tenía 80 años, no nos es de relevancia. Pero si este familiar tuvo un infarto a los 40 años, entonces sí le vamos a dar más importancia. Dentro de los modificables, como ya los mencioné, tenemos hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, tabaquismo, enfermedad renal crónica, que el paciente sea obeso, sobre todo si es obesidad abdominal, aumenta más el riesgo cardiovascular, una obesidad abdominal más de 90 centímetros en los hombres o más de 80 en las mujeres, hipertrigliceridemia mayor de 150 y un sedentarismo. Bueno, otra vez mostrando acá las principales causas de disfunción en el mundo son las enfermedades crónicas no transmisibles a la cabeza. Hoy en día las enfermedades transmisibles, como pueden ver, ya son de menor importancia, siendo la cardiopatía isquémica, todas las enfermedades cardiovasculares siendo las más importantes. Como podemos ver en Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles contribuyen hasta el más del 70% de las muertes. Dentro de este grupo, siendo la enfermedad cardiovascular la principal de todas, con un 40.2%. Es decir, es muy importante saber que la principal causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular y que nosotros tenemos herramientas para tratar de disminuir esta mortalidad, disminuir la incidencia. Algunos datos importantes para la clase.
Tenemos los años de vida potencialmente perdidos, es decir, la muerte que ocurre antes de cumplir el límite de edad definido en ese país. Por ejemplo, si en el país el promedio de muerte se da a los 80 años, la persona muere a los 60 años, es decir, que perdió 20 años de vida. Dentro de las enfermedades crónicas transmisibles son las que tienen el principal impacto sobre los años de vida potencialmente perdidos. Después, además de esto, tenemos los años de discapacidad, es decir, la cantidad de años vividos de forma no saludable. Acá pueden ver que el impacto que tiene la cardiopatía isquémica en un 8.6 a 9.2 de la población total, el ACV y la diabetes. Y el cargo de enfermedades que cuantifica la pérdida de años de vida saludable como consecuencia de la enfermedad. ¿Por qué hablo de esto? Porque no es solo que la enfermedad cardiovascular genera años de vida potencialmente perdidos, teniendo un gran impacto, sino también genera discapacidad, que es algo no menor, porque implica pérdida de calidad de vida. ¿Y cómo podemos intentar de solucionarlo? ¿Cómo podemos dar un aporte a todo esto? Bueno, una de las medidas que hay es estratificar el riesgo cardiovascular. Además de todo lo que es prevención primaria, tenemos lo que es estratificar el riesgo cardiovascular. ¿Y a quién vamos a estratificar? Bueno, lo que se recomienda es a los pacientes de entre 40 y 79 años con diagnóstico de hipertensión o diabetes. ¿Y cómo se estratifica? A nivel nacional, lo que se recomienda es la tabla de la OMS, que ahora vamos a estar mostrando más adelante, que indica básicamente el riesgo de padecer un episodio cardiovascular grave, es decir, un infarto, una ACV, dentro de 10 años. Y también hay que estratificar el riesgo si la persona presenta enfermedad cardiovascular establecida. Como pueden ver, el esquema propuesto para estratificar el riesgo, o lo que teníamos que hablar nosotros en un idioma común, es el paciente tiene muy alto riesgo, moderado y bajo riesgo. ¿Por qué estas 4 clasificaciones? Bueno, más adelante vamos a ver que según el riesgo es cómo lo vamos a tratar y cómo lo vamos a seguir. Muy alto riesgo cardiovascular, llamamos a la persona que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, si el paciente ya tiene cardiopatía isquémica, por ejemplo, ya es un paciente de muy alto riesgo. En ausencia de una enfermedad cardiovascular establecida, ahí calculamos el riesgo a 10 años. Y lo otro importante es que estos riesgos no son estáticos, sino que se van a ir modificando a lo largo del tiempo. Entonces siempre es importante estar recategorizando al paciente. Lo que menciona es que si el paciente tiene alto riesgo, no es necesaria una estratificación posterior, porque generalmente ya estamos hablando de que estamos en un momento elevado. En el caso que sea moderado riesgo, lo que se aconseja es buscar ateromatosis subclínica. Y si encontramos ateromatosis subclínica, lo que se recategorizaría es a alto riesgo. Y si es bajo riesgo, lo que tenemos que hacer es buscar condiciones moduladoras de riesgo y también la presencia de ateromatosis subclínica. Y ahí también recategorizar a alto riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que tenemos muy alto riesgo o alto riesgo, ya hay que actuar al tratamiento. Y si tenemos moderado riesgo y bajo riesgo, siempre tenemos que estar reevaluando a nuestro paciente para ver si aumenta de categoría y también estudiarlo. La presencia de ateromatosis subclínica uno la tiene que ir a buscar con estudios complementarios. Por ejemplo, puede ser un ecodoppler de miembros inferiores, buscando arteriopatía periférica, ecodoppler de arterias carótidas, también buscando ateromatosis carotidia, o una CCG ya en un estadio más avanzado. Y también las condiciones modulares de riesgo que ahora vamos a ver cuáles son. Este es un esquema un poco complejo, pero lo que quiero que vean acá no es ver los detalles, sino ver cómo se ven las tablas, que pueden ver en la tabla de la derecha lo que es en los pacientes sin diabetes mellitus y después en la otra tabla con diabetes mellitus. ¿Qué es lo que me interesa que vean de esto? ¿Cómo cambian las tablas si tiene el paciente diabetes o no? Vean la diferencia, vean la cantidad de cuadrados verdes que tienen los pacientes no diabéticos y cómo aumentan los cuadrados rojos con pacientes diabéticos. ¿A qué voy con esto? Un paciente diabético no se les puede escapar que hay que cuantificar el riesgo cardiovascular. Sí o sí tenemos que tomarnos el tiempo de ver si este paciente tiene alto riesgo o no. Como pueden ver, es muy alto en los pacientes con diabetes. Y además, vean cómo cambia en el paciente no fumador y el paciente fumador. El paciente fumador diabético tiene una probabilidad de ser de alto riesgo muy grande. Entonces hay que estar atento a esto. Es más que nada para algo más esquemático. Bueno, lo que vemos a continuación es lo que es el calculador de riesgo cardiovascular de la OMS,
que pueden ver que cuando lo abran van a ver que le da estas opciones. Son una serie de preguntas que uno tiene que responder con sí o con no. Cuando nosotros respondemos que sí, que el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, sea enfermedad isquémica cardíaca, cerebrovascular o vascular periférica, ya el paciente es de muy alto riesgo. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica o paciente con diabetes mellitus, ya es de alto riesgo. Un poco lo que les decía acá con el cuadro anterior. Si el paciente es diabético, como pueden ver, tiene mucha probabilidad de ser de alto riesgo. Y en el caso de que respondamos todas estas preguntas con no, es decir, no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene enfermedad renal crónica, no tiene diabetes mellitus, aparece el siguiente cuadro que lo que permite es estratificar nuestro paciente según estos datos que observamos a continuación. Pero la calculadora se nos queda corta a veces, porque tenemos pocos datos, y a veces hay cosas que no calcula. Algo importante es acá tener en cuenta lo que es la lipoproteína A, que esta lipoproteína la tenemos que medir al menos una vez en la vida de una persona adulta y hay que ver cuál es el valor. Si el valor es elevado, es un factor de riesgo cardiovascular que hay que tener en cuenta para las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. Es un factor de riesgo más, hay que tenerlo en cuenta. También los antecedentes heredofamiliares es algo que no se tiene en cuenta en la calculadora. El HIV también aumenta el riesgo cardiovascular, no solo por ser una enfermedad inflamatoria, sino porque también las drogas que se utilizan pueden aumentar el riesgo cardiovascular y las enfermedades oncológicas. Esto es para tener en cuenta de que por más que es de suma utilidad esta calculadora que os mostré anteriormente, siempre hay que tener en cuenta que hay otras cosas que están subdiagnosticadas o subcontadas, como puede ser en este caso, y también aumentan el riesgo cardiovascular. Y en cuanto al tratamiento, tenemos unas medidas iniciales que se aplican a todos los pacientes cardiovasculares, que es por un lado el abandono del tabaco. Abandonar el tabaco es sumamente importante, disminuye un montón el riesgo cardiovascular, sobre todo al año de haber abandonado ya disminuye un 50% de la mortalidad cardiovascular. Es un montón. Por otro lado, la detección de las placas de ateroma, que tienen que ver más que nada con este riesgo cardiovascular. Van a ver que en la clase de dislipemia se hace más énfasis en esta placa de ateroma, cómo se forma y cuáles son sus implicancias, pero uno lo que busca siempre es el tratamiento de las mismas para la disminución. Después, por otro lado, siempre un control de presión arterial. Van a ver que según las guías, las más actuales hablan de valores de presión objetivo más bajas, hasta 130-80, y acá en Argentina se llega a hablar hasta 140-90. Siempre la actividad física, que la persona realice 150 minutos de actividad física moderadamente intensa por semana, repartido en 3 días mínimamente. El uso de aspirina, que ahora vamos a ver a quién sí y a quién no. Y en el caso de los diabéticos, que tenga un adecuado control de su diabetes. En cuanto a la dieta, van a ver que siempre se va a hacer énfasis en lo que son abandonar los ultraprocesados y utilizar dieta con vegetales, con frutas, legumbres, pescado, carnes, siempre evitando lo que es ultraprocesado. Y después el tratamiento farmacológico específicamente de riesgo cardiovascular, lo que hay que tener en cuenta es, primero, cómo se estratifica este paciente y si es muy alto riesgo cardiovascular, lo que se aconseja son las estatinas de alta intensidad a dosis máxima. ¿Qué quiere decir? Atorvastatina a 80 miligramos día o rosuvastatina a 40 miligramos día o lo máximo que tolere nuestro paciente. Lo que se busca acá, por un lado, es el tratamiento del colesterol, que el objetivo primario es un descenso del 50% del LDL. En caso de no alcanzarse, se puede agregar otras drogas como es el ezetimibe o los inhibidores de la PCSK9, que es decir, la empaglifosina, por ejemplo. Pero otro objetivo que tienen las estatinas a altas intensidades es el tratamiento no pleiotrópico, que quiere decir sobre lo que es la placa ateroma, estabilizar esa placa para evitar que se genere un evento cardiovascular. Por otro lado, en los de muy alto riesgo cardiovascular sí está indicado la aspirina y un seguimiento cada 3 a 6 meses. Los de alto riesgo, estatinas de moderada intensidad, acá se puso la simvastatina también, o la rosuvastatina a 20 miligramos y la atorvastatina a 40 miligramos, o nuevamente la dosis máxima tolerada por el paciente. Acá se puede valorar el uso de aspirina, ya no es una recomendación tan segura como en muy alto riesgo cardiovascular.
hay que valorarlo si tiene algún beneficio o no y cuál es el riesgo de sangrado que tiene nuestro paciente, y un seguimiento cada 3 a 6 meses. Los de moderado riesgo no se recomiendan ni estatinas ni aspirina y seguirlo cada 6 a 12 meses, y los de bajo riesgo ya no se recomiendan ni estatinas ni aspirina y seguimiento anual. Después acá dejo algo a colación, que no tiene tanto que ver con riesgo cardiovascular, pero sí estos pacientes, recordar que ya cuando tienen enfermedad cardiovascular establecida hay que promover las inmunizaciones. Acá les dejo a qué pacientes se tienen que inmunizar y qué vacunas hay que darles. Y esto sí me importa mucho que prestemos atención, que es la adherencia. ¿Por qué hablo de esto? Son enfermedades crónicas no transmisibles. Los pacientes crónicos tienen mala adherencia, generalmente tienen muy mala adherencia. ¿Por qué? Porque no sienten los síntomas, se olvidan de cuando tenían este malestar, y también porque se pueden dar distintas situaciones como económicas, de crisis. Cuestión: enfermedades crónicas, la adherencia es lo más difícil y lo más importante a evaluar. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, estamos en un paciente con prevención primaria o secundaria y siempre hay que preguntarle por la percepción subjetiva al nivel de adherencia. Es decir, le tenemos que preguntar si se siente que es adherente o no adherente. Esto se lo preguntamos al paciente. Independientemente de lo que opine el paciente, nosotros lo que vamos a preguntar es si se olvida alguna vez de tomar la medicación, si toma la medicación a la hora indicada, si deja de tomarla cuando se encuentra bien o deja de tomarla si alguna vez se siente mal. Esto es muy común. Generalmente los pacientes se olvidan. También pasa mucho con los viajes. Los pacientes viajan y se olvidan la medicación. Y una vez que vemos si el paciente es adherente, ya está, te seguimos con el screening periódico como habíamos visto antes. Y si es no adherente, lo que tenemos que averiguar es por qué no es adherente. Si es por alguna creencia, muchas veces a estos pacientes les molesta esta pérdida de la salud, no les gusta sentirse enfermos, entonces abandonan. Si tienen problemas económicos, que esto es muy normal también, pues son drogas que suelen ser caras y estos pacientes son polimedicados, entonces tienen muchas medicaciones, es muy caro, es muy costoso el tratamiento. Las comorbilidades, la polifarmacia, los olvidos, la falta de organización, la escasa instrucción. También a veces pasa esto, van a ver que muchos pacientes no logran comprender cómo es el tratamiento o piensan que el tratamiento de la presión solamente lo tienen que hacer cuando están hipertensos y no comprenden que se tiene que hacer todos los días. Bueno, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es explicarles y quedarnos seguros de que el paciente entendió. Y si no entendió, recitarlo para hasta lograr una educación adecuada. Y si es no adherente, hay que hacer una intervención individual, simplificar el tratamiento, reducción de costos, educación, participación familiar. Bueno, esto sería todo por hoy. Esta sería la clase de factores de riesgo cardiovascular. Acá les dejo la bibliografía. A modo de conclusión, lo que quiero decir es que los factores de riesgo cardiovascular son muy prevalentes y actuando sobre ellos nosotros podemos disminuir lo que es la enfermedad cardiovascular, que como vimos anteriormente es la principal causa de mortalidad. No es un tema menor, es un tema que hay que darle suma relevancia y prestar atención y saber cómo actuar en consecuencia. Muchas gracias.